Aquí estamos en este 27 de octubre del 2017, Día del Patrimonio Audiovisual. Estamos aquí en los estudios y me encuentro nada más y nada menos que con el señor Ernesto Tito Aristoy. Hola Tito, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí estamos trabajando, como siempre. Como siempre. Hoy es el Día del Patrimonio Audiovisual. Del Patrimonio Audiovisual Internacional, declarado por la UNESCO en el año 2005. Muy bien, y yo te quiero preguntar, ¿qué significa la fecha? Esto, ¿por qué tanta importancia? Es internacional. Asistimos a la era de la globalización tecnológica. Desde que aparece la fotografía, por ejemplo, o desde que aparece el sonido que se pueden envasar en formatos, ya la humanidad empezó a guardar imagen y sonido. Esto se ha acrecentado en las últimas décadas y, como te dije ahora, con la globalización se ha comenzado a hacer un archivo mundial de todos los aconteceres minuto a minuto. Hoy desde los celulares, desde todos los medios posibles, se están registrando los acontecimientos, tanto sea de la paz, la ciencia, la guerra, el arte, la política, la religión, y todo lo que sea el pensamiento y el accionar del hombre está quedando registrado. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo es tu trabajo dentro de este Día del Patrimonio Audiovisual? ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué haces? Dentro de mi trabajo, así mi vocación sobre la historia, sí, además de lo escrito, porque antes el formato era lo escrito y el libro, además de eso, estoy trabajando también la parte digital, donde vamos a través de una página de museo como esta que vos ves, sí, o a través de toda una colección de pendrive que estoy trabajando, como todo esto son todos archivos de formatos de pendrive que están aquí guardados, o a través de discos rígidos. Todo esto son pendrives de 36 GB, 32, en muchos casos más grandes en otros, y voy acumulando, además en DVD también, voy acumulando toda la información que más pueda los aconteceres que van significando historia, ¿no? Y todo lo que sea la vida del pueblo, la vida popular, trabajadores, educadores, todas las casas de la ciudad, todo lo que sea, la política, todo lo que sea de interés como patrimonio, ¿no? Lo que sea historia. Lo que vaya a significar historia en algún momento. Exactamente. Mientras yo te voy mostrando, por ejemplo, a ver, veamos algo. Fotografías, aquí encontramos una. A ver. Bueno, estas casas antiguas, por ejemplo, están historiadas, su significado, el tipo de casa, su época, quién vivió. Toda esta es una foto que está editada. Es decir, que el que consulte este trabajo y quiera saber una casa antigua de Carmen de Areco, solamente tendrá que hacer un clic, imprimir. Y si quiere hacer un libro con todo mi material, podrá hacerlo. Porque, claro, tenés todo el material histórico, diríamos. Claro, están historiadas. Claro. ¿Ves? Claro. Por ejemplo, año 1950, ¿qué pasó? Un partido de fútbol, Día de la Virgen. Acá están sus vestuarios, todo su ceremonial, 1950. Por ejemplo, ¿no? Claro. Y abajo está toda la escritura. En la foto está editada. Es un trabajo que es lento, historiar y luego editar, pero bueno, lo hemos podido, vamos haciéndolo. Lo vas manejando al archivo. En la medida que podemos. Claro, ¿no? Claro. Historia de la comisaría de Carmen de Areco. El edificio, ¿ves? Con sus detalles, su época. Así, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta. Pero también tenemos la parte videos. A ver qué podemos encontrar aquí. Aquí encontramos un coro. Bueno, he estado trabajando en este momento, estos días, ocupado en esto.
Este es un registro no muy viejo, pero cosas que han sucedido, ¿no? Y bueno, así podríamos ver todo este escritorio de la computadora en la medida que, bueno, que queramos mostrar, ¿no? Claro, y que vos vas trabajando. Sí. ¿Y por qué haces esto? ¿Qué es lo que te empuja a tener tanto amor por la investigación? Por la historia misma. Y es la historia misma, es una pasión, no sé, eso. Como aquel que le gusta pintar o aquel que le gusta... Claro, claro, y como ya van muchos años de mucho trabajo, horas y horas por día, se ha ido acumulando un material enorme que no solo va quedando en lo digitalizado, como propone la UNESCO, sino que además también en cantidades de mamotretos de este tipo, se van escribiendo historias, ¿ves? Y sus fotografías, como vimos también, historia del Banco de la Provincia, por ejemplo, todas las instituciones de la ciudad, cómo nació, cómo se formó, y van quedando todo en fotografías que están digitalizadas o también algunas en impresión. Todos estos materiales, también las historias, las tradiciones gauchescas, los personajes, todo lo que sea historia de interés, la historia de la música, cantidades de cosas, ¿no? Antiguos gauchos, personalidades, ¿no? También hay apuntes, recuerdos. Es decir, la historia del pueblo se va formando a través de todo esto. El trabajo. El trabajo, te iba a decir. Estamos abarcando el trabajo, las antiguas máquinas, cuando se trabajaba con caballo, cuando se hacía el tambo a mano. Todos los registros fotográficos, los tarros lecheros, los carros como eran antiguamente, las herramientas, las antiguas trilladoras, que por acá tenemos alguna, no sé si tenía, había estado viendo yo, había estado trabajando con algo de eso. Bueno, por ejemplo, acá te muestro, perdona que te cambie tan rápido, ¿no? Por ejemplo, la historia de las diligencias, cómo trabajan las mensajerías. Estas diligencias venían de Carmen de Areco. ¿Esto qué es? A ver, abrir, abramos, a ver. Si podemos abrir. Sí, bueno, estos son los antiguos tractores, las antiguas máquinas. Cuando llega el vapor al campo, con la revolución industrial, porque en nuestros pueblos de la provincia de Buenos Aires, un Carmen de Areco, por ejemplo, nace ya en tiempos de la patria. Y entonces así todo se va registrando, ¿no? Y algo de eso va quedando impreso, pero no todo. ¿Por qué? Porque el formato digital corre un riesgo también, que no se ha cuidado. Es muy volátil. Entonces, hay que hacer registros, por eso estoy haciendo el museo virtual. Registros vendrían a ser como, sí, registros por temario, fecha y dónde está conservado. Si en una nube, si en DVD, si en pendrive, si en disco rígido, son muchos formatos, porque la tecnología va cambiando con el tiempo. Sí. De ahí entonces que voy dejando lo más fundamental, las pistas más importantes, las claves de las investigaciones las voy dejando impresas. Y después habrá que hacer un museo donde se cuide ese patrimonio audiovisual, que es lo que propone la UNESCO. Claro, claro. Claro, yo acá en Carmen de Areco soy muy chiquitito para la UNESCO, pero bueno, es el trabajo de una hormiguita dentro del hormiguero, ¿no? Dentro del universo. Claro, claro. ¿No? Sí. Y esto que vos haces, esto que vos estás trabajando, este es un trabajo que quedará para siempre, ¿verdad? Ya queda como testimonio. No sé si quedará para siempre, esa es la idea, pero un día yo no estoy. Claro, por eso te pregunto.
Porque, ¿qué pasaría con tu material, tanta sabiduría, tanto tiempo dedicado a ella, y de pronto te encontrás en la nada, ¿no? ¿Qué hacer con ello? El mayor error, en cuanto a mí hablamos, ¿no? Tu pregunta va dirigida a mi persona. Sí, a vos. El mayor error que podrían cometer después de mi muerte sería la dispersión de mi trabajo. Esa sería la verdadera muerte. No la física, que eso nos pasa a todos. Sí, por ahí, sabemos que para eso, por ahí pasamos todo. por eso se vive. Claro. Pero la dispersión del trabajo sí. Claro que sí. Así que bueno, pero eso yo no lo puedo manejar. Claro, el fin de tus historias no lo puedo saber manejar cuál será de ellas. Lo importante es que dejas la obra. La obra y las claves para los futuros investigadores. Exacto. Las claves, ¿dónde tienen que acudir? ¿Cómo se investigó este trabajo? Para que ellos retomen, tengo que dejarles las claves. También se me ocurre que trabajaste mucho desde muy joven, detrás de algún personaje, detrás de algo que te llamó la atención, y hoy le ponemos la historia, ¿no? Por ejemplo, en las tradiciones gauchescas estoy dejando en formato audio, no todo audiovisual, sino audio, Sí. Cientos de programas de 1 hora con recopilaciones de la mayor parte de la música del sur, de la provincia de Buenos Aires hasta la Patagonia, la música surera, recopilaciones de músicas payadoriles y antiguas. Que es la que más te gusta, ¿no? Es un trabajo de investigación de carácter antropológico. Obviamente. Bueno, Obviamente. eso está. Los investigadores del futuro, los nuevos payadores, los investigadores de la música, del canto y de la guitarra, podrán acudir a estas recopilaciones, que son muchas horas de grabación, muchas. Entonces ahí van a tener todos los temas, los artistas, y explicar quiénes, cómo y por qué hicieron eso. Claro. A la par de las historias y la marcha del país en ese momento históricos que ellos hicieron el tema. Claro. Y tu vida siempre fue aprender, y seguís aprendiendo, ¿verdad? No, claro, continuamente. Te vas cultivando continuamente. Continuamente, la historia nunca está terminada. Claro. Pero para nada. Claro, No. Claro. Es horas de estudio para después tratar de resumir algo y dejar claves, como te dije en un principio, cómo se investigó eso para que retomen otros. Claro. Y vuelvan otra vez a reelaborar. Exactamente, trabajo, ¿no? exactamente. Pero además la historia tiene otros problemas. Habla según el signo de los tiempos. Se interpreta según el signo de los tiempos. Claro. Porque a veces la historia es tomada, no siempre por historiadores, sino tomada por ensayistas o políticos o ideólogos que tratan de hacer decir al historiador lo que él a lo mejor no quiso decir. Bueno, ese es el gran debate universal. Claro. A través del tiempo, el hombre, la elaboración de su pensamiento, y la historia va pasando a través de todo ese tamiz. Bueno, es así. Es así, es así. Sí. Muy bien, y para cerrar la nota te voy a preguntar, Sí. como último deseo que quisieras tener a base de esta conversación que hemos tenido, ¿cuál sería cumplir tu sueño con todo este inmenso trabajo realizado de tantos años, donde no tenés un espacio público donde dejarlo, para que la gente sepa? A través de las preguntas te dije una clave. Yo te dije que el problema no es mi muerte, todos vamos a morir. Obvio, El problema va a ser la dispersión de tu material. de mi material, que es un material acumulado para la humanidad, Claro, para la humanidad, Claro. para la historia. para la historia de tu pueblo. Si la dispersan, los nuevos historiadores, cuando quieran hacer un ensayo sobre tal o cual cosa de estas investigaciones, no van a poder. Entonces la muerte está en la dispersión de mi trabajo. Para que eso no ocurra, tiene que haber un museo donde se cuide la parte audiovisual que yo les estoy elaborando. Muy bien, Tito. Todos los formatos y todo el tutorial de en qué formato está hecho para que lo vuelvan a rescatar, a reciclar. Después estará la parte física, la parte escrita, que es otra parte de mis archivos que yo no te puedo mostrar acá. Esos son volúmenes muy grandes que están en un galpón. Y bueno, y la parte, en fin, todo eso, bueno, si lo cuidan bien, y si no, ¿qué voy a hacer? Claro, la obra ya está Yo hecha. lo hice, ya está. Muy bien, Tito. Muchísimas gracias. Gracias a vos.